La Argentina lamentablemente no aprende de los errores y no logra dar vuelta a la página y pasar a nuevas etapas de discusión. Seguimos discutiendo cosas que se vienen discutiendo. El tema de la reforma tributaria lo discutimos 1000 veces. Reformas laborales, o sea, todas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las cuestiones económicas, del desarrollo del sector empresarial. Y la verdad es que la Argentina sigue empantanada, ¿no? O sea, no importa qué partido político sea el gobernante, ni volvemos, te diría que, a discutir de cuestiones que en otros países, evidentemente, ya lo han resuelto. O sea, que no hace falta ser un filósofo ni un economista iluminado para darse cuenta de que, evidentemente, lo que estamos haciendo no está funcionando. Y no se habla de ninguna reforma política, ¿no? Ni de baja de costos de la política en el país, ¿no? No, tal cual, y es lo que me asombra, porque en este contexto de achique general que hemos tenido en el sector privado, doloroso, muy doloroso, con despidos, con cierre de locales, con muchos quiebres y te diría que concurso de acreedores, o sea, la verdad estos últimos 2 años han sido muy duros. Y la verdad es que yo no veo que la política se haya hecho un mea culpa y haya dicho, bueno, vamos a reducirnos todos, es decir, vamos a tratar de achicar los gastos, vamos a tratar de alivianar un poco el peso en el sector privado. Veo como que la política sigue en una burbuja discutiendo entre los políticos, pero sin mirar que la realidad fuera de la política está muy mal, muy mal. O sea, hoy emprender en Argentina, pagar impuestos, tomar empleados, ni hablar de comerciar libremente y de manera sin burocracia y sin altos costos administrativos, es realmente utópico. Y el mundo nos está mostrando, sobre todo con la venida de los sistemas, del software, de internet, etcétera, que el camino va hacia otro lado, va hacia un proceso mucho más ágil, mucho más dinámico, mucho más globalizado. Y la Argentina no lo logra ver. Y Misiones no es una isla. No, todo el país tiene la misma problemática, con el condimento que nosotros en Misiones tenemos Paraguay y Brasil enfrente, con lo cual el peso de hacer bien o mal alguna política nos pega directo. Y eso no le ocurre a lugares como Córdoba o como otras ciudades que no tienen frontera de manera inmediata. No les ocurre entre comillas, porque te diría que a todos nos va a llegar Amazon en algún momento. Quieras o no quieras, la competencia a nivel mundial te va a llegar. Antes el almacén de barrio competía contra el almacén que quedaba a 200 metros, a 1000 metros. Ahora compite con Mercado Libre, con todas las plataformas que hay dando vuelta a Internet, nacionales e internacionales. Y esa es la tendencia, ¿no? El mundo va hacia eso. Si nosotros no logramos como país, como provincia, como municipio, darnos cuenta de que tenemos que poder competir con el mundo, tenemos que poder, en lo que somos buenos, no en todo, ¿no? En lo que somos buenos, la Argentina tiene que poder tener un plan competitivo que permita que se desarrolle, que se tome más gente, que se crezca, que se generen más puestos de trabajo. Y yo no veo que ese sea el camino que estamos tomando. ¿Y esto que se inventó en Misiones, el ahora 12, el ahora pan, el ahora silla, el ahora mesa, sirvió para algo? Sirve todavía. Fue fundamental en el momento en el que la Cámara de Comercio lo propuso, fue en el 2016. Teníamos un contexto muy diferente en el cual la gente iba en masa a comprar a Paraguay y a Brasil en el caso de los que viven en frontera con Brasil, y la situación económica acá era sumamente delicada, ¿no? Y no teníamos forma de competir porque obviamente que los costos estructurales de Argentina, impuestos, empleados, costos de alquiler, de logística, etcétera, son muchísimo más altos que los costos que tiene Paraguay. Y la verdad es que dentro de las herramientas que se nos ocurrían que podíamos llegar a desarrollar era un plan misionero como el ahora 12 nacional, pero ayornado a nuestra realidad. Y la verdad es que después se transformó en un plan mucho más importante, porque después subieron las tasas de interés y se volvió realmente muy costoso vender financiado. Y la verdad es que los consumidores se quedaron sin posibilidad de poder financiar compras. Así que tanto el ahora 12 nacional como el ahora Misiones y todas sus derivaciones después han sido herramientas, te diría, que nos ayudaron a sobrevivir a muchos. ¿Qué expectativa hay ahora con respecto al nuevo gobierno, a este cepo del dólar, cómo les cayó?
Bueno, en la Argentina en general el sector privado ya está tan preparado y tan acostumbrado a estas cuestiones que no nos sorprende, ¿no? O sea, viendo el lado positivo, el comerciante y el empresario argentino está ya realmente entrenado para este tipo de subidas y bajadas. ¿Cómo lo vemos? Yo creo que si el plan no tiene que ver con un desarrollo, es decir, yo creo que a corto plazo se va a incentivar el consumo, va a haber una reactivación económica que se va a notar. El plan que tuvieron los Kirchner en su época tuvo que ver con imprimir billetes y no pedir deuda externa. Con eso se resolvió, te diría, el déficit fiscal, y hubo mucho incentivo al consumo, y eso genera un alivio. Lo que pasa es que si detrás de esa política no hay un plan de desarrollo del país vía exportaciones, siempre te van a faltar dólares. Es decir, uno fogonea el consumo, pero el consumo está directamente vinculado también con el aumento de importaciones, y el aumento de importaciones requiere dólares. Y si la Argentina no produce bienes y servicios que sean exportables para abastecer esos dólares, van a venir las restricciones a las importaciones, que ya lo vivimos. Entonces, la verdad es que yo creo en principio que van a venir épocas mejores por el simple hecho de que se terminaron las elecciones. O sea, el primer problema resuelto es basta de discusiones políticas vinculadas con la discusión de quién es el próximo presidente, el próximo gobernador, etcétera. Eso al consumo, sobre todo al consumo de largo plazo, le hace mal, porque el consumidor que está por endeudarse para comprar un auto dice voy a esperar a ver qué pasa. Con razón. Así que yo creo que ya pasamos lo peor, y creo que esta situación ya de haberse resuelto la cuestión de elecciones presidenciales en todo el país, va a hacer de que haya un alivio en cuanto al consumo y que se empiece, te diría, que a normalizar la situación de crisis. Por supuesto, hay que emplear recetas nuevas, ¿no? Volviendo a Misiones, esta aduana paralela que tanto patalearon ustedes de la Cámara de Comercio, ¿hoy ya están resignados? ¿Ya están conformes? ¿Ven que les sirve? ¿No les sigue sirviendo? No, seguimos discutiendo con rentas. La discusión con rentas sigue existiendo. Seguimos viendo de que Misiones necesita un plan que en parte es responsabilidad de los misioneros y en parte es responsabilidad de la nación. O sea, cada uno tiene que aportar su grano de arena, porque si no, Paraguay en el largo plazo, y Brasil también, respecto a Iguazú y sus fronteras allá al norte, van a terminar llevándose gran parte de lo que nosotros producimos. Y eso genera desempleo y genera pobreza, y etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que más allá de la discusión de las aduanas internas y demás, Misiones necesita un plan, sí o sí, porque tiene una realidad que es particularmente diferente al resto del país. Y ese plan requiere menor presión fiscal, en principio. Y te diría que una reforma laboral o condiciones de contratación que sean comparables con las condiciones que tiene Paraguay o que tiene Brasil. Si no, no va a haber forma de poder competir. Y en el momento en el que el tipo de cambio vuelva, te diría, a quedarse atrasado, vamos a volver a ver las colas de gente yéndose a comprar. Y en este momento y en estos tiempos no hay esa situación. Ahora, ¿será al revés? No, porque el mercado, me refiero a Paraguay principalmente. Sí. Encarnación no tiene una gran población y sus colonias de alrededor tampoco, como para que el consumo de Paraguay sea significativo. La verdad que el mercado es Posadas y alrededores, ¿no? Y la región. Con lo cual, si bien vemos autos paraguayos y brasileños recorriendo, etcétera, en general los paraguayos en Posadas no hacen la diferencia desde el punto de vista económico. Son muy bienvenidos y tenemos que seguir por este camino, pero no hacen la diferencia. Te diría que la diferencia se hace sosteniendo nuestro mercado propio y tratando de que el consumidor encuentre en Posadas alternativas que sean iguales o mejores de las que se encuentran en Brasil o Paraguay. Sintetizando, la tranquilidad es que terminaron las elecciones. Sí. Y la otra es el pedido de que se pongan en agenda las cosas que son importantes y necesarias para que el consumo mejore. Sin dudas, y un plan estratégico para Misiones. Nosotros creemos que el gobierno nacional en algún momento
nos tienen que escuchar y ver si podemos lograr una especie de zona franca o algo que nos permita poder competir. Es decir, Misiones necesita poder insertarse en el mercado en el que está jugando. Tenemos una logística que es muy cara, que para traer algo desde Buenos Aires a Posado, Córdoba, Rosario, etcétera, tenemos costos de flete que son mayores, yo ya lo dije muchas veces en los medios, que traer de China a Buenos Aires. Eso realmente ya te deja en posición de desventaja en el arranque, no empezaste a competir y ya empezaste 10 metros atrás. Y la cuestión impositiva también juega un papel importante. Entonces yo creo que si Misiones no tiene un plan en el cual, acompañado de la nación más el acompañamiento provincial, el sector privado le va a costar mucho poder sostenerse y progresar. Entonces, los políticos, los legisladores, los funcionarios, terminó la campaña, muchachos, pónganse a laburar. Y es que yo creo que la discusión política en sí misma, si no genera resultados visibles, no tiene sentido. Es decir, lo digo con todo respeto, ¿para qué queremos semejante caudal de diputados, de concejales, de senadores, de funcionarios, si las resoluciones no se ven en la cancha? Es decir, la verdad es que la política se pelea mucho, pero los resultados no se ven. Los cambios realmente que le hacen falta al país para poder comenzar un camino de desarrollo no se ven. Y esto no es responsabilidad de radicales, peronistas, renovadores, etcétera. De todos. Es de la política. Sí. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Bueno. Ojalá hayan mejores noticias y nos encontremos en otra oportunidad, no haciendo este análisis, sino diciendo, bueno, hemos mejorado, hemos progresado y el comercio está mejor en nuestra provincia, que se necesita. Ojalá que sí. Yo soy optimista. Veo más sensibilidad de la que veía antes, por lo menos a nivel local, tanto municipal como provincial, y no todavía de la nación. O sea, yo veo que todavía la nación, no existe Misiones para la nación, y que todavía los misioneros tenemos que lograr ser escuchados y ver de qué manera logramos subsistir de la mejor manera posible y competir y poder progresar, ¿no?